Muy buenos días, tardes o noches. Le doy las más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el webinar especial número 134, organizado por el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. Para dar inicio a esta importante jornada, le doy la palabra a la doctora María del Carmen Calle Dávila, secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, quien dará la bienvenida y el saludo institucional. Adelante, doctora Calle. Muchísimas gracias, Lucho. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La pandemia producida por el SARS-CoV-2 en el mundo ha acumulado hasta el momento más de 696.5 millones de casos y 6.4 millones de fallecidos en el mundo, convirtiéndose en una de las pandemias más letales de la historia contemporánea, junto al tifus, la gripe de Hong Kong, el SIDA, el cólera, y es la primera de la historia por este tipo de virus. Es la pandemia que rompió varios récords sanitarios, porque fue la que más rápido se ha detectado, la que en 10 días se había secuenciado. Ya se había secuenciado el genoma del SARS-CoV-2, la que 15 días después se lograba obtener un test de detección, la que tuvo vacunas ARN mensajero en el lapso de 1 año, y la que más rápido se extendió en el mundo gracias a la globalización y los medios de transporte modernos. En este tiempo de más de 2 años, hemos aprendido que esta pandemia ha evidenciado las vulnerabilidades de las poblaciones con menos acceso a la salud, que los sistemas de salud se han visto sobrepasados por la cantidad de casos e inicialmente por la falta de equipos para la atención de casos graves en las unidades de cuidados intensivos, intermedios, hospitalización, que somos intrusivos contra el medio ambiente y en respuesta a ello más del 70% de las enfermedades que afectan al hombre son producidas por enfermedades de animales, que es la pandemia que generó un trabajo agotador, excesivo, pero indesmayable, que llevó a los trabajadores de salud a llegar al límite de sus capacidades físicas y mentales por el estrés permanente a que fueron sometidos. En resumen, la pandemia ha evidenciado que ha afectado la salud, a la sociedad, a la economía, expresada por la interrupción de la cadena de producción a nivel mundial, la caída estrepitosa del turismo y toda la red de soporte, la caída de precios de las materias primas y el incremento de la deuda pública y la recesión, cambiando los medios de vida y el modo de vida de la población, por lo que se hace necesaria una revalorización de la salud como un pilar fundamental para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta reunión, y contribuyendo al conocimiento de las lecciones aprendidas en aprendizaje, compartimos la preocupación de saber que el coronavirus no solo afecta el sistema respiratorio, sino también el sistema nervioso, cardíaco, renal, endocrinológico, entre otros, afectando a las personas que han tenido COVID-19. Pero en un grupo no menos importante también se ha identificado una persistencia de síntomas y signos después de haber pasado la crisis respiratoria. Los pacientes a las 4 semanas persistían en diferente proporción con cefalea, mialgias, pérdida del olfato, del gusto, dolores articulares, alteraciones de la memoria y la concentración, fatiga y disnea. Y sobre este síndrome se han llevado y siguen llevando a cabo muchos estudios alrededor del mundo, y por ello que en esta oportunidad hemos invitado a expertos internacionales para que compartan sus conocimientos sobre los últimos avances que han logrado en sus especialidades y en sus países.
Agradecemos la presencia del doctor Eduardo Penny de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del Perú, al doctor Esteban Ortiz Prado de la Universidad Central del Ecuador y al doctor Luis Jorge Hernández de la Universidad de los Andes de Colombia, quienes nos brindarán sus experiencias sobre el COVID prolongado y las secuelas. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, doctora María del Carmen Calle. Y luego del saludo a nuestra secretaria ejecutiva, me presento. Mi nombre es Luis Beicolea More, médico epidemiólogo, coordinador de salud en fronteras y otras áreas temáticas en el Organismo Andino de Salud. Y tengo el agrado de estar a cargo de la moderación de este webinar. ¿Qué es el long COVID o COVID prolongado? ¿Es realmente frecuente? Cuando a una persona le dan de alta y queda con síntomas, ¿se puede decir que tiene COVID prolongado? ¿Qué es una secuela? ¿Es parte del cuadro post-COVID agudo? Para dar respuesta a estas y otras dudas sobre este síndrome, estarán con nosotros expertos profesionales ya mencionados por la doctora María del Carmen Calle. En este momento iniciamos la presentación con el doctor Eduardo Penny Montenegro. El doctor Eduardo estudió medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, y la especialidad de medicina interna en la Universidad Particular Cayetano Heredia de Perú. Realizó curso de especialización en medicina tropical en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es magíster en medicina y especialista en geriatría por la UPCH, además de ser profesor asociado y miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Medicina. Miembro honorario de diversas sociedades médicas nacionales y extranjeras. Fue presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Interna, SOLAMI. Es máster del American College of Physicians y fellow de la American Geriatric Society. Tutor de la Sociedad Argentina de Medicina. Recibió medalla de oro al mérito por el Colegio Médico del Perú y medalla de oro al mérito extraordinario por el mismo Colegio Médico del Perú. Coordinador regional andino por el FINI y recibió reconocimiento por el Día del Internista en el año 2020. Es académico asociado de la Academia Nacional de Medicina y actualmente labora en la Clínica la Clínica Delgado. Realiza una activa labor como conferencista en diversos eventos científicos nacionales y extranjeros. Ha presentado y publicado diversos trabajos científicos. Bienvenido, estimado doctor Eduardo Penny, es suya la palabra. Muchas gracias, Luis, por la gentil presentación. Vamos a compartir la pantalla. ¿Está compartida? ¿La ven? Perfectamente. Sí, la vemos. Perfecto. Ok. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por esta gentil invitación para conversar el día de hoy sobre algo que es sumamente importante. Ya la doctora Calle ha mencionado que estamos, de acuerdo al observatorio de Hopkins, con más de 600 millones de casos en el mundo de los que están comprobados, pero probablemente la cifra pueda ser muchísimo más en el mundo y con una mortalidad de más de 1% y en algunos países llegando a cifras de alrededor de más del 5%, y lo cual es sumamente preocupante. Esto es algo muy importante para mí y es donde voy a centrar yo prácticamente la información y la vamos a discutir. Cuando uno hace COVID en la forma aguda, puede tener una recuperación total. Lamentablemente, no siempre esa recuperación marca necesariamente un regreso completo al estado de salud.
Y la resolución del problema de estos síntomas o del daño que se producen, pues pueden demorar en el tiempo, y usualmente consideramos nosotros, para hablar de COVID prolongado, más de 4 semanas, o producirse un daño, el cual pudiera quedarse permanentemente en el tiempo. Yo quiero recordarles que esta epidemia va por el 3er año y estamos viendo casos de este problema hasta este momento, cuando comenzaron con la enfermedad en un inicio, y no sabemos cuándo va a terminar, si esto va a ser permanente en el resto de la vida de ellos. Y va a variar de acuerdo a la frecuencia de cada país, dependiendo del tipo de virus. Y esto es muy importante porque ya conocemos nosotros el comportamiento de las diferentes variedades del virus. No es lo mismo comparar, por ejemplo, alfa, delta, con Omicron. Por lo tanto, muchas de las secuencias y las secuelas que se puedan presentar pueden ser bastante diferentes entre ellas. Y una cosa muy importante es que afecta a todas las edades. Esto lamentablemente se centró mucho en la idea de que esto era de gente mediana de edad y gente adulta mayor, porque en adultos mayores que se presentaba la mayor movilidad, y no se tenía en cuenta mucho a los pequeños porque se pensaba que no tenían mayor trascendencia, cosa que hemos visto que no es así. Entonces, hay que tener en cuenta que esto se puede presentar en cualquier tipo de persona, independientemente del sexo, independientemente de la edad, del nivel cultural, de la raza, etcétera, etcétera. Esto es una real pandemia y así hay que verlo, y que no solamente se acaba con la recuperación del estado agudo, sino que también tenemos problemas posteriormente a esto. Muchos se han preguntado si realmente el COVID de larga duración existe o no. Y si bien hay una serie de modelos de recuperación, hay un número importante de pacientes que se han quedado con síntomas persistentes. Y aquí ya tenemos un problema porque de lo que se expone es entre 10 y 20%, pero hay algunas series que dan 25 y hasta algunas cerca de 30% de persistencia de molestias persistentes en el tiempo. Otro problema que tenemos es la definición realmente de lo que nosotros estamos hablando como un COVID de larga duración. Vamos a ver cómo cada quien pone en realidad su definición, y esto pueden cambiar pues las cifras en general. Hay mucha gente que piensa que este es un problema psicosomático, otros piensan que eso es real, pero la evidencia aparentemente es que esto es un problema real de compromiso sistémico. Y se ha encontrado pues en estos casos presencia del virus en forma persistente en más del 50% de los pacientes que tienen COVID prolongado, y eso ya nos está hablando pues de que esto es real. Muchos de los síntomas están relacionados a debilidad muscular, a los problemas cognitivos, a los síndromes que se presentan después de haber estado internados en una UCI, que también pues presentan estrés postraumático, que pueden confundirse con un estado de post-COVID por el estrés postraumático. Estos pueden presentarse como síntomas persistentes en aquellos que han padecido COVID severo, o sea, no salen permanentemente de eso, o pueden aparecer en estos síntomas en pacientes que han sido asintomáticos y que de repente comienzan a desarrollar una enfermedad y dentro de sus antecedentes está el haber tenido COVID, ya sea clínicamente, en los casos que han sido sintomáticos leves, o también pueden ser pacientes que han sencillamente no tenido, pero que se le hacen anticuerpos y se ven que han tenido COVID ellos. Entonces, esto hay que contemplarlo. Usualmente lo más frecuente son síntomas como fatiga, la disnea, las artralgias, el dolor torácico que presentan, alteraciones cognitivas, alteraciones del sueño, etcétera, etcétera. Y usualmente la mayor parte de ellos pues ceden los síntomas por sí solos o con alivio sintomático y con un programa estructurado de actividad física.
Algunas definiciones que es importante tenerlas en cuenta es la de COVID agudo, que se presentan dentro de las primeras 4 semanas, y la de COVID persistente, o que le han llamado long COVID, que es un complejo sintomático multiorgánico que afecta pues a los pacientes que han tenido COVID con diagnóstico confirmado por laboratorio o sin él. Y esto pues también tiende a llevar a confusiones. Y que permanecen con esta sintomatología después de 4 semanas. Y como les decía, la prevalencia puede ser variable. Cuando hablamos ya de secuelas de COVID post-COVID, estos son síntomas posteriores al daño estructural de las complicaciones sufridas. Y usualmente es mucho más frecuente que se vean en pacientes que han tenido formas severas, incluyendo los que han entrado a UCI, y que, por ejemplo, en el caso del problema respiratorio, pues hacen una fibrosis pulmonar secundaria. Una condición de la cual se ha denominado recientemente para tratar de poner orden es la de las llamadas condiciones post-COVID o PCC, que hablan de todos los efectos directos e indirectos del virus. Y otra denominación es la de long COVID propiamente dicho, lo cual pues puede afectar órganos y sistemas y manifestarse, ojo, como nuevas enfermedades, y es todo un reto. O sea, ¿qué se está viendo? Que después de COVID están aumentando las prevalencias de enfermedad cardíaca, de diabetes mellitus, de enfermedades renales, neurológicas, hematológicas y mentales, donde hay un común denominador que es la presencia de que haber tenido COVID de estas personas. Y no solamente eso, sino que puede haber un empeoramiento de las personas que ya tenían este tipo de problema. Entonces, ojo, no es solamente síntomas, sino es aparición de nuevas enfermedades. Y el segundo grupo es el de las llamadas secuelas posagudas de infección por el SARS, PAS, son las siglas donde solamente se ven los efectos directos. Entonces, esto es lo que se trata de poner como nuevas denominaciones para poner un poco de orden. La Organización Mundial de la Salud en el año 2021 hizo su propia definición de post-COVID. Lo define como una condición que ocurre en individuos con una historia probable o confirmada de infección por SARS-CoV, usualmente 3 meses, ojo lo que ponen ellos, 3 meses después del inicio de COVID, con síntomas que duren por lo menos 2 meses y no pueden ser explicados por un diagnóstico alternativo, ¿no? O sea, se descarta cualquier tipo de enfermedad para ver esto, pero vemos que hay combinación de problemas. Los síntomas comunes descritos son más de 200 síntomas, pero principalmente son alrededor de 60, pero ojo, hay más de 200 síntomas, lo cual lo hace muy complejo porque pasa por toda la medicina. Y los síntomas más comunes pues incluyen fatiga, la falta de aire, los problemas cognitivos que habíamos estado mencionando y que pueden alterar el funcionamiento diario de las personas. Y esta es una de las preocupaciones de todos los ministerios de salud en el mundo y de todos los países en general. Como les decía, estos pueden ser de nuevo inicio, siguiendo la recuperación del episodio agudo, o persistir del inicio, pero también pueden fluctuar o recaer en el tiempo, y se discute siempre de una nueva definición en los niños. Y lamentablemente no hay pruebas diagnósticas de ese estado post-COVID. Como les digo, se han encontrado en plasma anticuerpos persistentes en el 50% y en diferentes secreciones, incluyendo la orina y las heces. Pero en plasma puede llegar hasta 50% en estos pacientes. Y esto es interesante porque esto abre la posibilidad de un tratamiento antiviral en este tipo de pacientes con persistencia. El CDC también ha puesto su definición y dice que algunos pacientes pueden tener síntomas que duren semanas o aún meses después de la recuperación, incluso en gente que no han estado hospitalizados o en quienes han tenido una enfermedad leve, pudiendo experimentar síntomas persistentes. Entonces, aquí hay un concepto muy importante, porque en aquellas personas que han tenido COVID leve o COVID asintomático, que son difíciles a veces de diagnosticar, a menos que uno esté haciendo algún estudio o una persistencia de búsqueda, nosotros le decimos cuando pasa todo su cuadro, olvídese, ya pasó esto, y eso lo pone uno en la historia ya de lo que le sucedió alguna vez en la vida. Pero ojo,
ahí no termina el problema, porque hay muchos de estos pacientes que van a aparecer con nuevos síntomas en el tiempo. Y estamos hablando de un problema serio que va a comprometer su estado de salud en general. Las guías NICE, que son conocidas por todos nosotros, también dan sus definiciones: COVID agudo dentro de las 4 semanas, COVID sintomático en curso entre las 4 y las 12 semanas, y recién después de las 12 semanas, o sea, después del tercer mes, ellos llaman síndrome post-COVID-19. Entonces, como les estoy colocando, es un poco repetitivo, pero es importante que todos sepamos pues, que hay diferentes definiciones. Aquí, por ejemplo, este es un estudio interesante publicado, porque son la recopilación de 57 estudios con más de 250,000 sobrevivientes de COVID. Es un mega análisis y más de la mitad de los pacientes con COVID experimentaron secuelas después de 6 meses de su recuperación. Yo les había hablado inicialmente de 10, 20% y pudiendo llegar hasta 30 años, pero vean, este estudio controla y ve que 54%, o sea, más de la mitad de los pacientes que tuvieron COVID tenían síntomas después de 6 meses de que teóricamente se habían recuperado. La edad promedio de estos pacientes era alrededor del 54%, el 56% eran hombres y subieron cerca del 80% hospitalizados en fase aguda. Los más comunes fueron la disminución de la movilidad funcional, las anormalidades pulmonares y los desórdenes de la salud mental. Y es interesante porque de acuerdo a ellos, esto va a tener una elevada escala en países de ingresos bajos o medios. Sin embargo, en otro estudio publicado, se encuentra pues que en los países de ingresos altos eres el 54%, y de los ingresos medios o bajos 56%. O sea, estamos hablando de las mismas cifras en pacientes que vienen de países de ingresos altos con los de medios o moderados. Y vean ustedes, este es un análisis de 2.100 estudios, y vean la presencia de más del 50% de estos pacientes con síntomas después de los 6 meses, 3 grupos definidos: compromiso de órganos y sistemas, síntomas constitucionales y problemas de movilidad funcional. Así lo catalogaron ellos en 3 subgrupos más o menos definidos. Este es interesante, es un estudio que acaba de ser publicado en agosto en la revista Lancet y es un estudio holandés que va del 21 de marzo del 2020 a agosto del 2021. Pero tengan en cuenta que en esa época el gran problema de los virus que teníamos nosotros era Delta, Gamma inclusive. Entonces hay que migrar con mucho cuidado porque estas cifras pueden no ser extrapoladas necesariamente ahora cuando tenemos Omicron, y que eso lo vamos a saber en los siguientes meses cómo van a estar. Estos pacientes fueron sometidos a evaluaciones periódicas y esto era interesante. Y los síntomas persistentes estaban entre los 90 y 150 días. Ellos hacen un control de pacientes con COVID, pero le ponen también un grupo de controles no COVID. La frecuencia de síntomas fue de 21% en pacientes con COVID y cerca de 9% al no COVID. Entonces ellos dicen la diferencia, que es 12.7, realmente debería ser atribuible al COVID, porque si en los controles han aparecido síntomas, o sea, en pacientes no COVID, que son los controles, han aparecido síntomas, nosotros debemos restar eso de aquellos que realmente han tenido COVID. Entonces la cifra para ellos es de 12.7, que cual puede ser sometido. Y los síntomas persistentes que ellos declaran, pues el dolor torácico, la disnea, el dolor al respirar, dolores musculares, y es interesante porque mialgias es un punto importante, artralgias también, ageusia y anosmia, y también describen las parestesias en extremidades, y eso es importante porque después vemos que hay un estudio donde hay problemas de miopatía y de neuropatías en cifras bastante altas. También los pacientes se quejan de una sensación de nudo en la garganta, y un síntoma que aparentemente no se le había dado importancia es la sensación de calor y frío alternativamente, sobre todo en los miembros inferiores. O sea, tienen calor, tienen frío, tienen calor, tienen frío.
Y esto no se le había dado mucha importancia aparentemente, pero para ellos sí se ha presentado en forma importante. ¿Cuáles son las consecuencias llamativas, severas del síndrome post-COVID? La sarcopenia, o sea, la disminución de la masa muscular y de la fuerza muscular, en algunos casos relacionados a la inactividad física, en otros relacionados aparentemente a la misma enfermedad, los problemas de falla multiorgánica, la fragilidad, o sea, el estado de vulnerabilidad, que eso es mucho más frecuente en personas mayores, los problemas de discapacidad y dependencia con que lleva, la ansiedad y depresión crónica, que usualmente en algunos estudios han demostrado que eso dura alrededor de 6 meses y después desaparecen. El estado de desnutrición por los problemas de la disgeusia y de la anosmia que tienen y por problemas sociales y que van acompañando pues a esta desnutrición, el deterioro cognitivo, interesante porque en muchos casos está relacionado a la hiposmia, a la disminución de poder tener la capacidad de olfato y la institucionalización, ¿no? Que tienen que tener estos pacientes porque no pueden valerse por sí solos. Todos estos son síntomas de los que he mencionado, de los 200 que hay descritos. No voy a mencionar esto porque es pasar por toda la medicina nuevamente. Y esto es interesante en los mecanismos propuestos en estos casos. En primer lugar, no están comprobados o enteramente entendibles. Y se piensa que en muchos casos puede haber un efecto directo de la infección viral. ¿Por qué? Porque hay una viremia persistente debido a fatiga inmune. O sea, se agota la inmunología del sujeto y el virus permanece. Y para eso tenemos las pruebas de que en estos pacientes hay más del 50% de persistencia del virus en uno de los trabajos. Y también problemas de recaída o reinfección, ¿no? Y estamos viendo eso, ¿no? Personas que tienen 3, 4, 5 veces COVID, que las han tenido desde un inicio por diferentes variedades de los virus. Después también podría ser los problemas estos dados por inflamación o por una respuesta inflamatoria inmune con problemas de autoinmunidad, también por los problemas de injuria de los tejidos producidas por las citoquinas producidas muchas veces en exceso o por los problemas de hipoxia que han tenido, los problemas de coagulación y vasculopatía que se pueden presentar sobre todo en casos moderados a severos, problemas de difusión autonómica y neurológica, endocrinológica y metabólica. Y aquí también hay problemas de disbacteriosis, pacientes que tienen alterada su flora intestinal y que algunos de ellos han mejorado, digamos, dándole probióticos o este tipo de sustancias, pero otros no. Entonces, por eso siempre la duda. Y también un mecanismo propuesto es la mala adaptación de la vía de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? El efecto indirecto pudiera ser dado por el estrés postraumático, por el aislamiento social, los factores económicos y la repercusión familiar, ¿no? Estos son problemas, o sea, no solamente son médicos estrictamente, sino también hay una serie de efectos sociales y económicos. Este es el estudio que les mencionaba. En esta cohorte de pacientes con COVID-19 y síntomas persistentes, el 45% de ellos tuvieron niveles plasmáticos detectables de RNA SARS-CoV-2, o sea, nos habla de una persistencia viral sistémica. El 51% tuvieron positividad del RT-PCR en el plasma orino o heces. Y como les mencionaba, pues esto genera la posibilidad de un tratamiento antiviral en este estado. No estoy hablando de las formas agudas, estoy hablando de persistente. También tenemos pues las manifestaciones pulmonares, que me parece que uno de los expositores va a hablar de esto, pero es importante tenerlos en cuenta. Y también pues hay problemas cardíacos, dermatológicos, nasales, auditivos, etc. Problema de la fibrosis pulmonar, uno de los problemas más serios, porque esos son pacientes que van a estar en insuficiencia respiratoria probablemente en forma progresiva y donde hay una serie de cambios de tipo histológico aquí, ¿no? También los problemas cardíacos son frecuentes, incluyendo asintomáticos, y esto se ha descubierto muchas veces de casualidad en las pacientes que le hacen una evaluación médica por cualquier cosa y se descubre que tienen problemas cardíacos que no los tenían antes.
problemas de injuria miocárdica, inclusive en gente joven, problemas de miocarditis, simplemente que se presentan a veces con un problema de arritmias o problemas de isquemia coronaria, o exacerban pues patologías cardíacas, ¿no? Inclusive pueden llegar a la insuficiencia cardíaca. Y hay una serie pues de hipótesis en los problemas neurológicos, donde una de las importantes pues es la hipótesis microvascular, y donde también pues están comprometidos vasculitis con sus efectos citoquímicos, activaciones periféricas, la presencia de citoquinas proinflamatorias que pueden permanecer tiempo en la circulación. Han propuesto algunos fármacos en relación a eso, pero la verdad que ninguno de ellos con efectividad. ¿Cómo podemos enfrentar o cuál es la idea de cómo se enfrenta este problema? La primera cosa que uno debe hacer es formar un equipo multidisciplinario, un equipo cuyos objetivos sean el seguimiento y manejo de pacientes con síntomas y secuelas prolongadas de post-COVID-19. Y aquí sí quiero decirles algo que es sumamente importante. Cuando uno habla de un post, siempre tiene que haber una buena evaluación de un inicio. Entonces, siempre en todo este tipo de pacientes se debería tener una especie de historia con todos los parámetros para hacer un seguimiento a todos los pacientes en general. No estamos hablando de los pacientes con post-COVID, sino todos los pacientes con COVID agudo, y después en el seguimiento, como debe hacerse en ellos, digamos, de base tener esa historia e ir viendo qué cosas aparecen y qué cosas desaparecen. Entonces, con eso vamos a evitar nosotros probablemente la falta adecuada de seguimiento de qué molestias son reales y qué molestias no son reales y cuáles están relacionadas a post-COVID y no. Y obviamente tiene que haber un grupo de control no COVID. Esa es la única manera de hacer una buena investigación para poder saber cuál es el problema. En este equipo tienen que haber médicos generales o internistas, tienen que haber neumólogos, tienen que haber cardiólogos, obviamente neurólogos, psiquiatras, incluyendo psicólogos también. Y tienen que haber fisioterapeutas y rehabilitadores físicos, mentales, ocupacionales y de lenguaje. Y también nutricionales, porque hemos visto cómo uno de los problemas es nutrición. Entonces, este es un equipo multidisciplinario que deberían tener las instituciones en general, para que cuando tengan un paciente con COVID agudo hagan el seguimiento sucesivo hasta que desaparezca todo el tipo de problema. Es la única manera de conocer la verdad, si es que existe. Para llevarnos a casa, es un poco el resumen de todo. No sabemos exactamente de qué estamos hablando en relación a duración, pero usualmente es una de las definiciones que más se está utilizando es la persistencia de síntomas más allá de las 4 a 12 semanas. Y miren ustedes, es un rango bien amplio de 4 a 12 semanas. En pacientes que no tienen un periodo de curación después del cuadro agudo, no es exclusivo de pacientes con cuadros severos. Ojo, esto es sumamente importante a tener en cuenta. Considerar que pacientes asintomáticos o que han tenido leve o moderado pueden hacer este tipo de problema. En los asintomáticos, generándose en los siguientes meses síntomas que nunca habían tenido. Síntomas frecuentes son fatiga, disnea, los problemas cognitivos, problemas de sueño es bastante frecuente. La presentación, independientemente de la gravedad aguda, la pregunta es ¿daños estructurales? Y la respuesta es sí, en muchos casos hay daños estructurales, como vemos por ejemplo en los pulmones o en el corazón. Efectos a largo plazo en diferentes sistemas. Estas condiciones, estos síntomas pueden ser ondulantes, inclusive hay fluctuaciones y exacerbaciones. Sí es importante tratar de descartar que no hayan otros procesos que puedan estar dando esas molestias para evitar confusión. Se puede presentar, vuelvo a repetir, en todos los grupos etarios y raciales. El manejo tiene que ser holístico, sintomático usualmente, rehabilitatorio, multidisciplinario,
Hay estudios que demuestran que la oxigenoterapia hiperbárica puede ayudar a un grupo de ellos. Es interesante también cómo el dar probióticos puede ayudar a otro grupo de ellos. Y es interesante lo del tratamiento con la vacunación. O sea, se ha visto que hay un grupo de pacientes que, habiendo tenido COVID, cada vez que se le pone su dosis de vacuna, mejoran. Y esto es interesante, porque esto hace de que nosotros presionemos a la población, a toda la población, para que se vacune en las dosis requeridas en los momentos requeridos. Esto es sumamente importante. Y acordarse que si alguien no quiere tener un síndrome post-COVID, la mejor manera o la única manera efectiva es no teniendo COVID. Y para no tener COVID, la mejor manera de protegerse siguen siendo las medidas como las vacunaciones correspondientes, el uso de la mascarilla, el lavado de agua con agua y jabón de las manos, que son los clásicos, evitar estar en grupos cerrados y cuidarse. Entonces, esto es una realidad, el síndrome post-COVID, que lamentablemente, como vuelvo a repetir, no sabemos cuál va a ser la duración en todos los casos. Hasta el momento sabemos que pueden haber persistencia hasta cerca de 3 años en aquellos que fueron agudos, pero no sabemos cuál va a ser el futuro de estas personas. Y la otra cosa a tener en cuenta es que todos estos conceptos pueden cambiar porque estamos frente a nuevas variedades, a variedades más contagiosas, pero con menos letalidad. Y muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado. Y ahora vienen las preguntas. Nuestro público ha hecho realmente una cantidad importante de las mismas, y a los maestros quisiéramos pedirle, por favor, nos den respuesta. Al doctor Eduardo Penny. La pregunta es, ¿sería necesario realizar exámenes de rayos X en pacientes que tuvieron COVID-19 agudo o leve? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué denominación se debe de dar si el paciente post-COVID presenta síntomas de manera intermitente por más de 3 meses? ¿Qué exámenes debemos priorizar? Adelante, doctor Eduardo. Gracias por las preguntas. Yo creo que el marcador de la necesidad de un examen tomográfico o radiológico de pulmones está dado por la saturación de oxígeno, ¿no? Si uno tiene una saturación de oxígeno disminuida, creo que es una indicación precisa de valorar. ¿Y por qué? Porque la semiología pulmonar que usualmente hacemos nosotros con el estetoscopio la hemos valorado y nos hemos dado cuenta que si bien nos ayuda, no es adecuada en todos los casos. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con una saturación dentro de los márgenes de normalidad y no tiene síntomas respiratorios, pienso que no hay necesidad. Obviamente, tenemos que ir nosotros siempre a la medicina centrada en el paciente y cada decisión es personalizada. Pero en líneas generales la respuesta iría por ahí. Una saturación normal y ausencia de síntomas respiratorios, no hay necesidad. Pero si fuera lo contrario, sí creo que es importante. En nuestro medio la radiografía de tórax y la ecografía pueden ser importantes para descubrir patología aguda. Obviamente el patrón de oro está con la tomografía, ¿no? Pero tenemos un problema de costo y a veces de ausencia de aparatos en determinados centros. La segunda pregunta eran aquellos pacientes que hacían síntomas intermitentemente. Yo diría que acá es bien importante, por eso es que en algún momento de la charla yo decía, uno necesita una historia clínica muy bien hecha con el COVID agudo para poder hacer una evaluación, digamos, progresiva de la presentación de síntomas y a criterio del médico poder valorar si eso tiene relación o no tiene con el COVID. Definitivamente aquellos pacientes que tienen más de 3 meses con síntomas intermitentes son considerados también como long COVID. Que lo tengan o no es otra cosa, pero deben ser considerados como que tienen long COVID y deben estar
digamos, en evaluación, ¿no? Si al comienzo no se presentó ningún síntoma y no se le hizo ninguna radiografía de tórax, por ejemplo, y el paciente comienza a tener tos o comienza a disminuir estoy hablando ya después de los 3 meses, con disminución de la saturación de oxígeno, sí, hay que evaluarlo como cualquier paciente con un problema respiratorio. Que tengan una tos persistente, ¿no? Entonces, esos son los cuidados a tener. Siempre es personalizada las decisiones, obviamente, ¿no? La long COVID se refiere a síntomas de malestar posterior a la infección por SARS-CoV-2 y la COVID persistente es la presencia del virus en el organismo después de la fase aguda. Esta explicación corta es correcta. Vuelvo a repetirla. Para todos, la long COVID se refiere a síntoma de malestar posterior a la infección por el SARS-CoV-2 y la COVID persistente es la presencia del virus en el organismo después de la fase aguda. Esta explicación corta es correcta. Adelante, doctor Eduardo. Sí, la verdad que no, en parte. Los síntomas posteriores a una infección aguda, cuando uno la puede determinar, son llamados COVID persistente o long COVID, pero, y eso es una de las cosas que mencionaba, no hay un acuerdo real sobre cuál es el tiempo establecido para llamar esto. Usualmente la mayor parte de países utilizan la de 4 semanas, pero también hay países que utilizan 3 meses, 6 meses, y eso es uno de los problemas que deberíamos tener en cuenta. La otra pregunta era sobre si había persistencia del virus. Bueno, en pacientes con long COVID se ha demostrado eso, como les mostré en un estudio, en el 50%, que han podido determinar, digamos, residuos del virus activo en el plasma, pero es 50%. ¿Qué pasa con el otro 50%? Entonces, por eso es que no podemos asegurar de que es en el 100%, obviamente, porque solamente ha habido demostración en la mitad de los pacientes. Entonces, si bien pudiera haber una persistencia del virus en todos esos pacientes, eso no ha sido demostrado. Sí en la mitad de ellos y en los que se ha investigado, ojo, porque ese es el otro tema. Cuando uno investiga, a veces selecciona a un grupo de gente y las cifras pueden ser mayores de lo que sucede en la realidad, ¿no? Bueno, y la última pregunta para los tres. ¿Existen medicamentos para tratar la long COVID? Es la pregunta. Por otro lado, existen casos en los que profesionales médicos prescriben el uso de ivermectina. ¿Qué opiniones le merece esta práctica? Adelante, doctor. Sí. En primer lugar, cuando hablamos de análisis, no nos estamos refiriendo a la detección nasal por el PCR. Estamos hablando de residuos de virus en plasma. Ojo, el 54% es el estudio que mencioné. La primera pregunta era, me dijo... Sí, mi pregunta es, ¿existen medicamentos para tratar la long COVID? No, en este momento no hay nada para tratarlo, sí hay mucho en investigación y de ahí la importancia del estudio que mostré, porque si se demuestra persistencia del virus en plasma, eso está hablándonos de que el virus está activo en el organismo. Y eso abre una gran posibilidad de investigar una serie de fármacos para long COVID. No estamos hablando de los fármacos para COVID agudo, eso es otro tema y que no debe llevar a confusión de ninguna manera. Y la segunda pregunta era sobre la ivermectina. Así es. Este es un tema que ha sido, yo diría que ha sido muy, controversial y que aparentemente ya no lo es ahora. Ha habido muchísima gente que ha estimulado el uso de la ivermectina con muy poca evidencia científica, con muy poca, con estudios muy bien hechos. Ese es el problema, que se ha utilizado masivamente y ojo que en nuestro país, en una zona donde se estimulaba, donde el alcalde regalaba la ivermectina a toda la gente que lo pedía, ha sido una de las zonas del país donde más COVID ha tenido. Y ha habido una serie de estudios controvertidos. Y ese es el problema, cuando no se trata de estudiar por estudiar,
Cuando nosotros investigamos, tenemos que hacer una buena investigación, no necesariamente con muchísimos casos, pero sí como base es una buena investigación con un buen diseño inicial, porque si no las conclusiones pueden llevar a errores mucho mayores. Actualmente, a pesar de toda la evidencia en el mundo, todavía sigue habiendo médicos que están recetando ivermectina y que la recomiendan la ivermectina. Yo particularmente no lo hago y no lo he hecho porque a mi juicio nunca ha habido una evidencia seria, real, de que esto fuera positivo. Felizmente que hemos hablado de una droga con poca toxicidad cuando se utilizaba a dosis adecuadas. Felizmente, si no estaríamos llorando ahora muchos más muertos, ¿no? Salvo en aquellos casos en que la han aplicado por vía inyectable, donde han habido problemas, o donde han utilizado la ivermectina para animales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mi criterio la ivermectina no tiene una justificación. Para cerrar este espacio, solicito a los brillantes ponentes en un minuto nos dejen un mensaje o comentario final en el orden de sus intervenciones. Adelante, doctor Eduardo. Gracias, Luis. Ha habido una falta de liderazgo terrible en esta pandemia, terrible. Tanto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana Sanitaria, los ministerios de salud, las regiones de salud, han dejado que todo pase, que todo suceda. No han puesto un orden. Si bien estamos ante una enfermedad teóricamente nueva, no aprendimos de los primeros 20 años de este milenio, donde tuvimos problemas con otros SARS, con el virus de porcino, etcétera, etcétera, donde hubo inclusive post-problema y no lo hemos aprendido. Por lo tanto, si algo tenemos que sacar de provecho en esta pandemia es ordenar nuestros problemas, nuestros aspectos de salud y tomar un liderazgo como hacer una buena historia clínica, un manejo conforme, un seguimiento de los pacientes, etcétera, etcétera. Si no hacemos eso, no hemos aprendido nada de esta pandemia. Ese era mi comentario final. Gracias, Luis.